Muy buenas tardes. Los saludo en este jueves 11 de marzo. Llevamos ya 11 días del ayuno cada día más cerca. Gracias por estar en este momento conectados con esta transmisión, sabiendo que Dios es el que nos convoca y a quien le respondemos. Le pedimos al Señor que prepare nuestros corazones para que la palabra que vamos a escuchar el día de hoy quede sembrada en nuestro corazón y quede lista para que preparándola, para que tomando nosotros nota de lo que Dios nos habla y a nosotros seguir las instrucciones de Dios, demos el fruto esperado en el tiempo oportuno de Dios. Gracias a los que nos ven regularmente todos los jueves, bien sea a esta hora o más tarde u otro día. Y también saludamos a las personas que nos ven por primera vez, bien sea porque alguien te invitó, te mandó el link, o que estás acompañando a una de las personas que en este momento está conectada. También recordemos que todos los jueves, antes de iniciar, tenemos el tiempo de alabanza, el tiempo de adoración a Dios, para que justamente Él prepare nuestro corazón, prepare nuestra mente, prepare nuestro ser interior para recibir la porción después de haberlo adorado y alabado. Entonces, damos la bienvenida y damos el paso a la primera juventud. Bienvenidos, Ministerio de Alabanza. Te guarde y bendiga, que extiendas amor, te muestre favor, Dios te mire con agrado y te dé paz. Te cura con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cura con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cura con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cura con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos
tus hijos, tu presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Tus hijos, tu presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo y de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, Él te ama, Él te ama. Él te ama, Él te tus hijos y los hijos de tus hijos, tu presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Bueno, ya tuvimos oportunidad de unirnos de corazón, con nuestra boca, con nuestra mente, con todo nuestro ser, para alabar y entonar palabras de agradecimiento, palabras de adoración, palabras de alabanza a nuestro Dios creador. También queremos darle gracias a cada persona que en este momento está ya conectado en esta transmisión. Nuevamente saludamos a las personas que nos ven por primera vez. Que Dios los bendiga, y a todos también que Dios ha preparado nuestros corazones. Como antes de iniciar, vamos a pronunciar el estribillo que a través del pastor Ariel Dios nos ha enseñado durante los últimos años.
Entonces los invito para que levantemos nuestra espada bien alto y proclamemos, pronunciemos ese estribillo. 1, 2, 3. Que la palabra de Dios es la verdad. Que todo lo que dice se hará en mí y se hará por mí. Por eso sé que si hoy dispongo mi mente y mi corazón, hoy mismo ella sanará, edificará y prosperará mi hermosa y maravillosa vida. Amén. Les quiero recordar que por favor comparta el link con un amigo, con un familiar, para que ellos también tengan la oportunidad de recibir la palabra de Dios. Bueno, procedamos ahora sí a leer Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Practiquen el dominio propio y manténgase alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Unámonos en oración, por favor. Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Dios Santo, por la oportunidad que tú nos das de reunirnos a través de este medio, Señor, que es el canal de YouTube de Años Dorados. Lo que nos permite, Dios, que tu Santo Espíritu nos una, Dios, y además de preparar nuestro corazón, nuestra mente, nos permite estar unidos como familia, unidos como Años Dorados, unidos como hermanos en la fe, para que tú, Señor, pronuncie la palabra que hoy cada uno de nosotros necesita, Señor. Tú sabes lo que cada uno de nosotros está necesitando y tú nos la provees, Dios. Te creemos en ti y te creemos a ti, Señor Santo. Gracias, Dios, porque tú siempre tienes palabras de ánimo, palabras en las cuales, Señor, hallamos la verdad para poderla llevar a cabo y transformar, Señor, nuestro pensamiento, renovar nuestra forma de pensar y sobre todo el poder actuar en coherencia con la verdad que tú tienes en tu palabra. Gracias, Dios. Amén y amén. Volvamos a leer Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Hay dos palabras que están en este versículo, que se llama manténganse alerta. Y de allí nació el título de esta prédica, que ya ustedes lo vieron, y que es una pregunta. ¿Estás a la defensiva? ¿Estás alerta? ¿Te mantienes a la defensiva? ¿Te mantienes alerta? Existen por lo menos dos posibles respuestas monosílabas a la pregunta que dio el título, o que me dio el título Dios para esta prédica. ¿Estás a la defensiva? La primera es sí y la segunda es no. Insisto, respuestas monosílabas. Y dos de otras posiblemente que usted pueda pensar. Pero ¿cuál es la respuesta correcta? Exactamente lo que estás pensando. Depende de la situación frente a la cual nos encontramos o no a la defensiva. Si hablamos de la situación actual frente al COVID-19 o CO-19, ¿cuál es la respuesta correcta? Debe ser sí. ¿Por qué? Porque usamos el tapabocas o nos lavamos las manos continuamente con buen jabón o usamos
el antibacterial, o mantenemos la distancia social, o no asistimos a las reuniones masivas, sino que al contrario, nosotros nos cuidamos. Si nos preguntaran, ¿estás en actitud defensiva frente a la vacuna del COVID-19? ¿Cuál es la respuesta correcta? Tomando en cuenta que la actitud defensiva es lo evito, no quiero que suceda en mi vida. Entonces la respuesta correcta frente a la vacuna del COVID-19 debe ser que no estamos en actitud defensiva, porque si no nos vacunamos, no apoyaremos, no contribuiremos a que se logre la inmunidad de rebaño. Pero en las redes, a través de las voces, escuchamos comentarios o leemos algunos comentarios en los cuales podemos deducir que varias personas sí están a la defensiva, porque han creído algunas falsas noticias acerca de los efectos de la vacuna o del propósito diferente a la inmunidad de rebaño o al que realmente estemos protegidos. Como años dorados tendremos la oportunidad de recibir más pronto la vacuna, que nos apliquen la vacuna mucho antes que otro grupo de personas. Entonces, he colocado esta ilustración pequeña para que entendamos bien lo que se trata estar a la defensiva. Pero este escenario tiene que ver con nuestra salud corporal. Hay otro escenario que tiene que ver con nuestras relaciones con otras personas, en la cual también podríamos aplicarnos la misma pregunta. Nosotros mismos con Dios deberíamos preguntarnos si frente a las relaciones con las otras personas estamos o no a la defensiva. Por hoy solo les compartiré un solo versículo para que les quede la tarea de rumiarlo, y en una próxima prédica trataremos este tema de estar a la defensiva sí o no en las relaciones con las demás personas. Y ese versículo está en Mateo capítulo 7, versículo 2. ¿Lo leemos? Dice: así que en todo traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Quiero hacer énfasis en esta última frase. De hecho, esto es la ley y los profetas. La primera parte es lo que se conoce como la regla de oro, que la pronunció el Señor Jesús, diciéndonos que debemos tratar a las demás personas como queremos que ellos nos traten a nosotros. Como seres espirituales, la autoridad que reconocemos sobre nosotros es Dios y su palabra. Y no reconocemos ni al mundo ni a nosotros mismos. Esto los dejo allí para que en la rumiada de Mateo 7:12 nos ayude Dios a prepararnos para una próxima prédica. Por ahora, volvamos al punto de la pregunta: ¿estás a la defensiva? Nosotros, y lo he repetido varias veces, y espero que lo recordemos fácilmente, somos espíritu, alma y cuerpo. Y el alma está compuesta de mente, emociones y voluntad. Y es en esta secuencia, espíritu, alma y cuerpo, que fluye la palabra de Dios en nosotros. De ahí la importancia de poder nosotros hoy dedicarnos a la parte
del espiritual, al ángulo espiritual en lo que tiene que ver a la pregunta de estar a la defensiva o no. Pero, como sabemos, esto, la parte espiritual, repercute en el resto de nuestro ser, tanto de nuestro ser interior como de nuestro ser corporal, es decir, en todo nuestro ser integral. Y recordemos, nuestra iglesia se denomina, Dios le regaló al pastor Darío el nombre de Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Entonces, vamos a revisar dos casos, donde cada una de estas son dos alternativas a las respuestas de si estamos a la defensiva son válidas. Y por consiguiente, la que no es válida, pues sería inválida. Dios me recordaba hace pocos días acerca de mi primera función, o de las primeras funciones que tuve cuando ejercí laboralmente. Yo tuve a cargo el proceso de la calificación del proceso de admisiones de la universidad, donde Dios me permitió estudiar y luego trabajar. Y las respuestas, aunque tenían opciones múltiples, A, B, C, D, E, se marcaban en una tarjeta. Estamos hablando del año de UPA, en la parte de sistemas. Y yo tenía el encargo de todo el proceso y finalmente una persona me llevaba las respuestas válidas para cada pregunta, y lo que yo hacía era un programa en el cual se comparaba. Si coincidía en la respuesta, era válido. Y es decir, se le aumentaba 1 al puntaje. Si no coincidían, no era válida y era 0. Eso tiene que ver con lo que justamente vamos a revisar hoy. Si nosotros sumamos 2 puntos, si sumamos 0 o si sumamos únicamente 1 punto. Porque vamos a tener 2 preguntas. La primera es, ¿estás a la defensiva frente al diablo? Nuevamente vamos al versículo original, al versículo inicial. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Lo leemos nuevamente. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Al capítulo 5 de la primera carta de Pedro, en la versión NBI, que es con la cual nosotros en nuestra iglesia leemos y escuchamos las prédicas y nos edificamos, la han titulado a este capítulo Exhortación a los ancianos y a los jóvenes. Es decir, que no solamente exhorta a la tercera juventud, sino también a la primera y a la segunda, es decir, a todos nosotros. Pero antes de seguir, quiero recordarles que exhortar significa inducir a alguien con palabras, con razones o con ruegos a que haga o deje de hacer alguna cosa. Hay unos 4 o 5 sinónimos de exhortar: animar, alentar, incitar, amonestar, suplicar y el mismo verbo inducir. En otras versiones la han titulado como consejos a los ancianos de la iglesia. Según los investigadores, esta carta posiblemente fue escrita en Roma alrededor del año 64 y fue dirigida a los cristianos judíos que habían sido expulsados de Jerusalén y se encontraban esparcidos por todo el Asia Menor. Y el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo para que animara, para que exhortara a estos cristianos que se encontraban sufriendo. Y dentro de la exhortación, tanto a los jóvenes como a nosotros, los de la tercera juventud,
tanto a los que peinamos canas como a los que aún les falta algunas décadas para ello, nos dice que nos mantengamos alerta. El mantenerse alerta implica estar pendiente integralmente, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, de todo lo que nos rodea. Y en el versículo se nos da el motivo del por qué debemos hacerlo. Y es que el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Uno de los propósitos del rugido del león es paralizar a su víctima, a esa víctima potencial para poder devorarla. Y lo que el diablo quiere es que nosotros nos paralicemos y no avancemos, que nosotros nos estanquemos y no sigamos creciendo espiritualmente, porque él a nosotros no nos puede hacer nada, porque tenemos la certeza de Jesús en nuestro corazón. Pero Satanás no quiere, el diablo no quiere que nosotros crezcamos en nuestra comunión con Dios, en nuestro deleite con las bendiciones que diariamente Dios nos ofrece y que cada uno de nosotros debe aprender a recibir esas bendiciones y a disfrutarlas. Y cuando se trate de dones y talentos, es además de disfrutarla para nosotros o con nosotros, también es con las demás personas. También el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, nos indica de qué manera debemos mantenernos alerta, de qué manera estar a la defensiva frente a los rugidos del diablo, de qué manera mantenernos a la defensiva frente a sus estrategias de paralizarnos para que no obedezcamos a Dios, que no practiquemos su palabra. Y está el comienzo del versículo. ¿Cuál es la acción que Dios nos dice a través del apóstol Pedro? Practicar el dominio propio. Recordemos que el dominio propio es el noveno componente del fruto del Espíritu Santo. Tengan en cuenta esto para un poco más adelante. Entonces, en este caso, espero que sea válido, que nuestra respuesta, la respuesta tuya, la que está allá también, a la pregunta, ¿estás a la defensiva? ¿Estás alerta? Debe ser sí para que sea válido. Si la respuesta es sí, anota aquí un punto. Si la respuesta es no, vamos a mirar más adelante lo que Dios tiene para las personas que han respondido no. Di conmigo, por favor, al dominio propio practicar frente al diablo, a la defensiva voy a estar, pues no me dejaré paralizar. Ahora vamos a ver el segundo caso, cuando la respuesta a la pregunta, ¿estás a la defensiva?, debiera ser no. Segundo punto, segunda pregunta. ¿Estás a la defensiva frente al someterte a Dios? Vamos, por favor, a Santiago, capítulo 4, versículo 7. Leamos, la iglesia. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Recordemos que acá la pregunta es, ¿estás a la defensiva para someterte a Dios? Primero vamos a repasar algunos de los puntos que nos ayudan a comprender, a entender
qué es someternos a Dios. Y para ello vamos a ir al libro de Job, capítulo 22, y vamos a leer los versículos 21 al 24. Por favor, tomen nota. Job 22, 21 a 24. Vamos a leerlo despacio y arrancamos con el versículo 21. Dice así: sométete a Dios, ponte en paz con Él y volverá a ti la prosperidad. Perdón, me devuelvo un momentico a Santiago 4:7. Siempre intento explicar que el orden en la palabra de Dios es muy importante y que estos dos versículos, Santiago 4:7 y Job 22:21, pertenecen al estilo en que hay una causa, o en este caso dos causas, y hay un efecto. En Santiago 4:7, las dos causas y en el orden es: así que sométanse a Dios, resistan al diablo, y el efecto, Él huirá de ustedes. Y en Job 22:21 encontramos también tres frases o tres partes. Las dos primeras, causa, y la tercera, efecto. Sométete a Dios, ponte en paz con Él y volverá a ti la prosperidad. Tanto en Santiago 4:7 como en Job 22:21, la primera parte tiene que ver con el someterte a Dios, con el someternos a Dios, con el someterme yo a Dios. Y de los versículos 22, 23 y 24, vamos a leerlo todo completo, pero vamos a tomar esa parte que corresponde al someterte a Dios. Leamos el versículo 22. Acepta la enseñanza que emana de su boca. Grábate sus palabras en el corazón. La primera frase, acepta la enseñanza que emana de su boca, es parte de lo que Dios a mí me ha mostrado que corresponde al someternos a Dios. Voy a explicarlo un poco más adelante. Versículo 23. Si te vuelves al Todopoderoso y alejas de tu casa la maldad, serás del todo restaurado. La parte que corresponde al someternos a Dios es también la primera frase, si te vuelves al Todopoderoso. Y el último versículo, versículo 24 de esta lectura, dice, si tu oro refinado lo arrojas por el suelo, entre rocas y cañadas. Entonces, la primera frase también es parte de lo que nos va a enseñar o lo que nos enseña Dios al volverlo a leer y meditar en ellos, además de lo que vas a escuchar ahora, corresponde al someternos a Dios. Si tu oro refinado lo arrojas por el suelo. Entonces, al concentrarnos en esa asociación de sométete a Dios, ya vimos que en el versículo 22 dijimos aceptar la enseñanza que emana de la boca de Dios. Es decir, aceptar que la Biblia, que las Escrituras, es inspirada por Dios y es su palabra, es la verdad para cada uno de nosotros. Y no debemos estar a la defensiva considerando lo que algunos dicen que fue escrita solamente por seres humanos para lavar los cerebros de la humanidad y así manipularnos. No. La palabra de Dios afirma que es inspirada por Dios y útil para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos y también para instruirnos en justicia. Por esta razón, somos nosotros los que debemos leerla, escucharla, meditarla, memorizarla, rumiarla, asimilarla, para que de esa manera
nos nutra y la pongamos en práctica, la pongamos en acción, siempre en amor-acción. Esta palabra, hace unos prédicas atrás, se la compartí a ustedes. En nuestra iglesia aprendimos que debemos tener oración y acción, que no podemos tener acción sin haber tenido previamente oración, y no solamente quedarnos en orar y no actuar. De ahí sale la fusión de oración. Y Dios le regaló a mi esposita la palabra para agregarla, la palabra amor, porque Dios es amor y nosotros le oramos a Dios, conversamos con Dios y hacemos lo que hacemos con Dios y para Dios. Entonces es donde aparece amor-acción, es decir, amor, oración y acción. En el versículo 23 encontramos: si te vuelves al Todopoderoso. Cuando nosotros verdaderamente reconocemos y somos conscientes que Dios es omnipresente, omnisciente y omnipotente, entonces el arrepentimiento, que es el volver a Él, dándole espalda al pecado, se nos hace evidente y es una confirmación de nuestra decisión de someternos a Él. El tercer aspecto sobre el someternos a Dios lo leímos en el versículo 24. Si tu oro refinado lo arrojas por el suelo. Es cuando reconocemos que Dios es el dueño de todo y que nosotros solamente somos sus mayordomos. Recordemos esa definición que hemos escuchado muchas veces de mayordomo: dueño de nada, pero responsable de todo. Y como Dios es el Señor y el dueño de todo, entonces nosotros como sus mayordomos debemos consultarle todo a Él. Toda decisión debemos tomarla con Dios. Y al reconocer que lo que poseemos, tanto en lo material como en lo no material, conocimiento, talentos, habilidades, destrezas, posición, etc. Todo eso lo tenemos es por la gracia de Dios, porque es de Él y nos lo ha dado para que se lo administremos. Y por consiguiente debemos colocarlo a su servicio y bajo sus instrucciones para beneficio no solo de nosotros, sino de las demás personas, tanto los que nos rodean, nuestra familia, como en las personas que nos rodean en el trabajo, en el estudio, donde nos encontremos. Si nosotros consideramos algunos de estos tres aspectos, nos ponemos a la defensiva, es decir, si nos ponemos en contra de ellos. Y por consiguiente decimos: no, lo que pasa es que ha sido mi mérito, es que yo me lo merezco. Muchas razones por las cuales a veces nosotros colocamos esa traba para reconocer que Dios es el dueño de todo y que nosotros solamente somos sus mayordomos. Es decir, que no tomamos el paso de someternos a Él. Entonces, no nos atrevemos cuando le estamos respondiendo y el Señor nos pide todo, no respondemos de corazón: sí, Señor. Entonces, ese segundo paso que aparece, la segunda frase, tanto de Santiago 4:7, que dice: resistan al diablo, como en Job 22:21, que dice: ponte en paz con él, no va a ocurrir integralmente, es decir, no va a ocurrir de espíritu, de alma, intelectualmente, con decisión, sino que al contrario va a resistirse. Entonces, la consecuencia que vimos en los dos versículos que leímos de Santiago 4:7 y Job 22:21 no va a llegar a suceder. Es decir, que el diablo no va a huir de nosotros, seguirá rondando
porque no estaremos alertas, y también no volverá a nosotros la prosperidad. Y la prosperidad es el crecimiento espiritual, la comunión permanente con Dios que debe crecer y cada día hacer las cosas más a la manera como Dios nos lo dice y no a nuestra manera. Entonces, en este segundo caso, en esta segunda pregunta, la respuesta, si estamos a la defensiva o estás a la defensiva o estás alerta, debe ser no para que sea válido. Porque si la respuesta es sí, estamos colocando obstáculos para que nosotros realmente nos sometamos a Dios. Si alguna de nuestras dos respuestas no es la válida, es decir, si sacamos 1 o sacamos 0, porque ninguna fue, Dios nos invita a que meditemos en la razón que nos motiva a ellos. Y también yo te invito para que revises y escuches bien si sacaste 2, si sumaste 2 puntos, porque has considerado que sí estás siendo correcta la respuesta. Sí en la primera, no en la segunda. Ya que estamos en Job, veamos el primero de 3 versículos que vamos a leer continuamente. De seguido, quiero decir. Job 22, versículo 29. Dice, porque Dios humilla a los altaneros y exalta a los humildes. Si tiene oportunidad, subraye humildes. Santiago 4:6, que es el que precede a Santiago 4:7. Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Subraye humildes. Van 2. Y primera de Pedro 5:5, que es el vecino del versículo original, dice, asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos, revístanse todos de humildad en su trato mutuo, es decir, de nosotros hacia los jóvenes y de los jóvenes hacia nosotros. Y el texto que viene entre comillas dice, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. En la misma cita que acabamos de leer, el mismo texto que acabamos de leer, lo que está entre comillas, de Santiago 4:6. Como ya se dieron cuenta, en esos 3 versículos que están en los mismos capítulos que hasta ahora hemos repasado de a las 2 preguntas, aparece la causa por la cual nuestra respuesta a la pregunta, ¿estás a la defensiva para someterte a Dios? ¿Es sí? Si es sí, entonces no es válido. Y esta causa es nuestro orgullo, pero también aplica en la primera. Nuestra falta de humildad, nuestro orgullo es la causa. Y recordemos que la humildad es el 8º componente del fruto del Espíritu Santo. Para la primera era dominio propio, que era el 9º componente, y para la segunda, Dios nos habla de la humildad. Es decir, practicar dominio propio y ser humildes, practicar humildad. Di conmigo, por favor, si a Dios me someto con plena humildad, a cualquier edad, el no estar a la defensiva será realidad. En el sometimiento, quiero indicar. Y para terminar, vamos al tercer punto. ¿Cómo responder verdaderamente? Que nuestra respuesta sea a la primera sí, a la segunda no, pero con verdad. Entonces, recordemos rápidamente los componentes, los cascos del fruto del Espíritu Santo y lo que el apóstol Pablo recibió del Espíritu Santo para que nos lo dijera.
Y lo encontramos, Gálatas 5, vamos a leer desde el versículo 22 hasta el versículo 26. Arranquemos. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Vamos al 24. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Versículo 25. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Versículo 26. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Sabemos que el fruto del Espíritu Santo con sus 9 componentes está presente en nuestras relaciones con Dios, con las demás personas y con nosotros mismos. Recordemos que es el fruto y no los frutos, lo que implica que si alguno no está presente o está a un nivel muy bajo, afecta negativamente al resto. Y ese fruto no tendrá el efecto esperado en nuestras relaciones. ¿Qué es este fruto? El que Jesús nos dice en Juan 15, que es el fruto que nosotros daremos cuando permanecemos en Él como Él permanece en nosotros. Cuando nosotros unimos nuestra vida a la de Cristo, vino Él a vivir en nosotros. Y esto nos implica conocerlo, amarlo, recordarlo, imitarlo, recibir su renovación, y el resultado es que cumpliremos con el propósito de la ley de Dios. ¿Se acuerdan el versículo de Mateo 7 que les dejé de tarea? Amaremos a Dios y a nuestro prójimo. De la misma manera que Dios dio la ley, Él envió al Espíritu Santo para que una vida plena de Él, del Espíritu Santo, esté en armonía integral y total con la intención de la ley de Dios. Al aceptar a Cristo como Salvador y Señor, nos concede el poder para crucificar nuestra naturaleza pecaminosa y mantenernos firmes para no esclavizarnos más del pecado. Al reconocer que el Espíritu Santo es quien nos da vida, debemos decidir caminar bajo su guía y su instrucción. Cada parte de nuestra vida integral le interesa a Dios, pues Él está interesado en toda nuestra vida espiritual, nuestra vida intelectual, nuestra vida emocional, nuestra vida vocacional, nuestra vida social, nuestra vida corporal, nuestra vida relacional, nuestra vida laboral, nuestra vida financiera. Y para concluir, nos indica, en los versículos que acabamos de leer, que no debemos permitir que la vanidad siga actuando en nuestra vida integral. Recordemos que la vanidad es una manifestación del orgullo y que le pongamos mucho cuidado a esos síntomas de irritabilidad y de envidia, porque eso debe colocar alerta en nuestra vida para indicar que estamos respondiendo equivocadamente al estar a la defensiva. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos creemos más que los demás, o vemos a los demás, o queremos ver a los demás por debajo, estamos haciendo las cosas equivocadamente. Y mucho más cuando realmente es frente a Dios y cuando nosotros no nos sometemos a Él y no resistimos al diablo. Él va a continuar rondando y nos va a querer distraer y nos va a querer, como vimos en la primera, que nos estemos quietos y que no progresemos en nuestra relación con Dios. Di conmigo, cuando del Espíritu Santo
acepto su guía y la sigo cada día, me infunde tanto amor, paz y alegría que siempre responderé en armonía. Oramos. Padre Celestial, Señor, gracias. Gracias te damos, Dios Santo, por este tiempo en el cual tú, Dios Santo, estás avivando tu Santo Espíritu en nosotros, Señor, para que cada versículo, cada palabra pronunciada por ti y dejada por escrito, Señor, en la Biblia, quede realmente, Señor, sellada por tu Santo Espíritu en nuestra vida, Señor Santo. Que nosotros la asimilemos, nos nutramos permanentemente de ella, Señor. Que nosotros, Dios, podamos responder adecuadamente y estar a la defensiva donde tú nos dices que vamos a estar a la defensiva, y no estar a la defensiva en las partes en las cuales no debemos estar a la defensiva, Señor Santo, pero que sea conscientemente, que sea verdaderamente en unión contigo, porque es a tu Santo Espíritu que debemos nosotros escuchar permanentemente, porque es el que nos da el discernimiento necesario para poder ir por el camino correcto. Gracias, Señor, porque sabemos que tú, Dios Santo, eres nuestro Padre, eres nuestro Creador y conoces cada parte de nosotros y nos infundes diariamente a través de tu palabra lo que tú sabes que requerimos. Ayúdanos, Dios, a aprender a recibirlo, a aprender de ti, Señor Santo, con el ejemplo que el Señor Jesús nos dio, para que de esa manera nuestra obediencia a ti sea porque te amamos plenamente. Gracias, Dios. Amén y amén. Ahora quiero invitar, si hay alguna persona que en este momento que estás escuchando esta prédica, la palabra de Dios, Dios te ha inquietado y tú quieres decirle, Señor, decido someterme a ti, que tú seas la autoridad en mi vida. Yo te invito para que lo hagas de corazón, convencido en el corazón, como dice la palabra de Dios, y lo pronuncies con la boca. Porque dice la palabra de Dios que cuando creemos que el Señor Jesús es el Hijo de Dios y que vino a la tierra para que en la cruz muriera por nosotros, diera su vida por nosotros, entonces cuando lo confesamos con la boca y lo creemos en el corazón, entramos a formar parte de su familia. Yo te invito para que lo hagas conmigo, con voz alta, no importa si alguien te acompaña, hazlo de todas maneras, por favor, no te dé pena. Di conmigo, Señor Jesús, lo creo en mi corazón y lo confieso con mi boca, que tú, Señor Jesús, eres el Hijo de Dios. Por eso hoy te abro la puerta de mi corazón y te recibo como el Señor y el Salvador de mi vida. Hace 2000 años tú viniste a la tierra, naciste de una virgen y en la cruz tú diste tu vida para rescatar la mía que se había perdido por causa de mis pecados. Por eso hoy yo me arrepiento y te confieso mis pecados. Y verdaderamente me arrepiento, Señor, y perdono a todos aquellos que me han causado daño en cualquier área de mi vida, y yo pido perdón por todo el daño que yo haya causado. A partir de hoy soy parte de tu familia, me someto a ti, reconozco que tú eres el Señor y que yo soy un siervo tuyo, pero también que ahora formo parte de tu familia, soy tu hijo, soy parte de tu rebaño, soy tu oveja y tú, Señor, eres mi pastor. Gracias, Dios. Amén y amén. Si has hecho esta oración, te invitamos para que entres a la página que aparece allí, www.casarroca.org/Cali, y buscas el link de Soy Nuevo. Déjanos tus datos y te estaremos llamando. Gracias. Y a todos ustedes, gracias por estar con nosotros. Nos vemos próximo jueves, 3 de la tarde. Y recuerden, Dios te ama y nosotros también. Nos vemos. Sigamos adelante con el ayuno de 21 días.
Solo faltan 10 más. Hasta luego.